El reino de Castilla fue uno de los reinos medievales de la península ibérica. Castilla surgió como entidad política autónoma en el siglo IX bajo la forma del condado vasallo de León, alcanzando la categoría de reino en el siglo XI. En la época del Califato de Córdoba, el reino azul-leonés vivió una etapa de crisis, sufrió frecuentes incursiones musulmanas y detuvo su expansión territorial. Durante este periodo se consolidó el poder de Castilla, un territorio fronterizo situado en la parte oriental del reino que sufría continuamente los ataques musulmanes. Además, era una región escasamente poblada, repoblada en gran medida por vascones cristianizados. Alfonso III levantó numerosos castillos para fortificar el territorio, y así Castilla se convirtió en el bastión frente a las incursiones musulmanas procedentes del Valle del Ebro. Castilla estaba dividida en diferentes condados, que se unieron bajo la autoridad del conde Fernán González desde 930 hasta 970. El condado de Castilla fue un área geográfica que formaba parte del Reino de León hasta que tomó forma de un estado autónomo en 932, que un siglo después pasó a ser Reino de Castilla en 1075. Fernán González obtuvo una gran autonomía del poder leonés y convirtió en hereditario sus posesiones desde la muerte del rey Ordeño III de León en el año 951. Gobernó en Castilla de forma independiente, a pesar de que siguió siendo vasallo de los reyes de León. La progresiva decadencia leonesa desde el final del siglo X aumentó el poder y la influencia de los condes de Castilla y de los reyes de Navarra. Finalmente, en 1035, Castilla se convirtió en un reino propio. Los siglos XI, XII y XIII vieron consolidarse el reino castellano-leonés como el más extenso y poderoso de la península, a pesar de que sufrió una importante merma territorial cuando Portugal alcanzó su independencia en 1142. Fernando I se le conoce como el Magno. Nació hacia 1016-1018 y murió en León el 27 de diciembre de 1075. Logró dominar la cuenca del Duero hacia 1057 y realizó incursiones por las distintas taifas. Alfonso VI, conocido como el sobrenombre del Bravo, mantuvo la supremacía del reino castellano-leonés sobre los reinos de Al-Ándalus y conquistó Toledo en 1085, pero ante la llegada de los almorávides a España tuvo que adoptar una posición defensiva. Tuvo excepcional importancia su obra de colonización y repoblación. A través de sus contactos con Cluny y Roma amplió la proyección europea de sus estados, a donde llegaron a su vez influencias ultrapirenaicas, entre ellas la adopción del misal romano. Tras la derrota musulmana de las Navas de Tolosa en 1212, Fernando III y Alfonso X conquistaron casi toda Andalucía. Durante el reinado de Fernando III fueron conquistados, en el marco de la Reconquista, el reino de Jaén, el reino de Córdoba, el reino de Sevilla y Extremadura, obligando con ello a retroceder a los reinos musulmanes. Castilla y León se unieron y se separaron varias veces. En 1230 se produjo la unión definitiva, cuando Fernando III reunió ambos reinos bajo su autoridad, formando la Corona de Castilla. La Corona de Castilla estaba constituida por un único estado, con unas instituciones comunes y una misma ley. Las instituciones castellanas estaban formadas por el rey, que era el que gobernaba, aplicaba y cambiaba las leyes e impartía justicia. El Consejo Real asesoraba al rey en el gobierno. La audiencia era el órgano supremo de justicia, y la hacienda administraba la economía del reino. Además estaban las cortes, que estaban subordinadas al poder del rey. Votaban los impuestos solicitados por el rey, realizaban peticiones al monarca y aconsejaban al rey. El gobierno de Castilla correspondía al rey, junto a los grandes nobles y a las cortes. El rey castellano gozaba de más poderes que los demás reyes peninsulares. Tenía que protestar para elaborar reyes, declarar la guerra y juzgar. En las cortes castellanas se reunían la nobleza, el clero y los representantes de las ciudades. No podían legislar, es decir, establecer leyes. Su facultad más importante consistía en aprobar o negar los nuevos impuestos solicitados por el monarca. La economía castellana se basaba en la agricultura y la ganadería. La ganadería dependía esencialmente de la cría de la oveja merina, cuya lana se empleaba en la industria textil o se exportaba a otros países, como Flandes. Los rebaños circulaban a través de una red de caminos llamados cañadas, que recorría la península de norte a sur, es decir, eran trashumantes. En verano se dirigían a la cordillera cantábrica, en invierno al sur. Los nobles y las órdenes militares acapararon grandes rebaños de ovejas. Los ganaderos se reunían en asambleas llamadas mechas para resolver las cuestiones de su oficio. Esta fue una institución de mucho poder. En 1273, Alfonso X reconoció al honrado Consejo de la Mecha y le otorgó numerosos privilegios, como la libertad para que el ganado pastara en las tierras dedicadas a la agricultura. La venta de lana y paños elaborados con lana merina hizo que la artesanía y el comercio se desarrollaran.
El crecimiento de la economía provocó también el auge de numerosas ferias comerciales, entre las que destacó la de Medina del Campo. Desde finales del siglo XIII se sucedieron una serie de malas cosechas, hambre y peste. La población disminuyó y numerosas tierras de cultivo fueron abandonadas. El descontento popular se tradujo en revueltas y en injustas persecuciones contra los judíos. En Castilla, los ingresos de los nobles disminuyeron como consecuencia de la crisis demográfica que se produjo debido a que las malas cosechas se repitieron a lo largo de estos siglos. Las técnicas agrícolas no habían evolucionado lo suficiente para evitar los estragos causados por la mala climatología. El ciclo se repitió varias veces: malas cosechas, escasez de alimentos, carestía y hambre. En estas circunstancias de nutrición, la población era fácilmente atacada por las epidemias. La peste negra fue la más brutal, pero no la única. Se estima que en algunas zonas la población descendió entre el 20 y el 40%. Para reducir sus pérdidas tomaron varias iniciativas. Elevaron los alquileres de sus tierras, lo que provocó revueltas de los campesinos, como el levantamiento de los irmandiños en Galicia. Fue una revuelta contra los abusos de los nobles hacia los campesinos. Los irmandiños abatieron fortalezas y suprimieron determinados impuestos y privilegios. Se enfrentaron entre sí para acaparar las tierras de sus rivales. Presionaron y sublevaron contra los reyes para que estos les cedieran nuevas propiedades. Una de estas rebeliones fue la que encabezó Enrique de Trastámara contra su hermano el rey Pedro I. La guerra terminó con la muerte del rey en el año 1369. De esa manera comenzó la nueva dinastía de los Trastámara. Aun así, la situación de la corona mejoró a finales del siglo XIV y los reyes. The Silk Exchange in Valencia was a place where merchants came to buy and sell things. Although it is called the Silk Exchange, the merchants traded all kinds of products: cereals, rice, spices, silk, leather, and wool. The modern equivalent of the Silk Exchange is a stock exchange.